Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos todos los secretos, chismes y pasiones que se esconden detrás de nuestras series favoritas. ¿Están listos para un nuevo drama, una nueva historia llena de corazones rotos y amores imposibles? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta: los romances prohibidos. Pero no solo los que vemos en pantalla, sino también esos que florecen detrás de las cámaras, esos amores que la fama, los contratos o simplemente el destino parecen querer separar. Y para ilustrar este tema, vamos a centrarnos en una de las parejas más queridas y a la vez más misteriosas del mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué se esconde realmente detrás de esa química innegable que vimos en Sen Kalkam? ¿Fue todo un montaje publicitario o hubo algo más? Hoy vamos a intentar descubrirlo, explorando cómo las carreras y la presión mediática pueden convertir un cuento de hadas en una pesadilla. Antes de que sigamos adelante y para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de secretos jugosos y análisis profundos, te invito a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para que te notifiquen cada vez que subamos un vídeo nuevo. No te arrepentirás. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia que vamos a contar hoy es de aquellas que te dejarán pensando. Empecemos obviamente con la serie que los unió, la que desató la locura, la que hizo que millones de fans alrededor del mundo clamaran por un romance real, ***, Sen Kalkam ***. Esta serie del género comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erçel, una joven florista con grandes sueños que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, el frío y calculador arquitecto interpretado por el no menos atractivo Kerem Bürsin. La trama es simple, ¿verdad? Un contrato, un falso romance y, como suele suceder, los sentimientos reales comienzan a florecer. Pero, ¿qué hizo que esta serie fuera tan especial? Más allá de la trama predecible, la química entre Hande y Kerem era palpable. Era como si la pantalla no pudiera contener la energía que emanaba de ellos. Sus miradas, sus sonrisas, sus roces, todo gritaba que había algo más que actuación. Y por supuesto, los fans no tardaron en darse cuenta. Las redes sociales se inundaron de vídeos, montajes y comentarios pidiendo a gritos que su amor traspasara la pantalla. La histeria colectiva era ensordecedora, con hashtags creados exclusivamente para alimentar la esperanza de un noviazgo real. Se analizaba cada entrevista, cada interacción en redes sociales, cada aparición pública buscando la más mínima prueba que confirmara lo que todos anhelaban ver. Y ahí es donde empieza lo interesante. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Hande y Kerem eran constantes. Fotos robadas, declaraciones ambiguas, gestos cariñosos, todo alimentaba la especulación. Los paparazzi turcos, conocidos por su persistencia, acampaban cerca de los sets de filmación, esperando capturar un instante que confirmara las sospechas. Se publicaron imágenes borrosas de cenas tardías, de paseos nocturnos con amigos en común, todo interpretado como señales inequívocas de un romance en ciernes. Pero a pesar de la insistencia de la prensa y los fans, ambos actores se mantuvieron herméticos. Negaban cualquier relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Incluso sus representantes emitieron comunicados minimizando los rumores, achacándolos a la exageración de los fans y a la necesidad de generar titulares sensacionalistas. Sin embargo, la verdad terminó saliendo a la luz. Después de meses de negaciones, Hande y Kerem fueron fotografiados juntos de vacaciones en las Maldivas. Las imágenes hablaban por sí solas: abrazos, besos, risas, no había duda de que estaban enamorados. Las fotos publicadas en exclusiva por una revista turca de espectáculos mostraban a la pareja relajada, disfrutando de la playa y del sol, sin preocuparse por las cámaras. La confirmación oficial llegó poco después a través de sus redes sociales. El sueño de millones de fans se había hecho realidad. Eda y Serkan eran pareja en la vida real. Sus perfiles de Instagram explotaron con felicitaciones, mensajes de cariño y buenos deseos. El romance había trascendido la ficción para convertirse en una realidad tangible. Pero aquí es donde entran en juego las complicaciones. Ambos actores se encontraban en el punto álgido de sus carreras. Hande era una de las actrices más cotizadas de Turquía, con contratos publicitarios multimillonarios y proyectos cinematográficos en puerta. Su belleza y talento la habían convertido en una de las figuras más influyentes del país. Kerem, por su parte, estaba empezando a consolidarse como un galán internacional,
con ofertas de trabajo en el extranjero, incluyendo la posibilidad de trabajar en Hollywood. Su carisma y versatilidad le abrían puertas a nuevos horizontes profesionales. ¿Cuál era el problema? Que una relación amorosa pública podría afectar sus carreras. Algunos expertos en la industria del entretenimiento creen que las productoras prefieren mantener a sus estrellas solteras, ya que esto aumenta su atractivo para el público. El misterio y la fantasía que rodea a un actor soltero, argumentan, contribuyen a mantener viva la ilusión de sus fans. Otros argumentan que una relación muy mediática puede eclipsar el trabajo de los actores y desviar la atención de sus proyectos. La atención se centra en la vida personal y se diluye el impacto de sus actuaciones. Además, las marcas publicitarias a veces prefieren evitar asociarse con figuras involucradas en romances públicos, por temor a la inestabilidad y a las posibles controversias. En el caso de Hande y Kerem, la presión mediática fue abrumadora. Cada paso que daban era seguido de cerca por la prensa. Los paparazzi los acechaban constantemente, invadiendo su privacidad y documentando cada detalle de su vida. Cada publicación en redes sociales era analizada al detalle. Sus seguidores escudriñaban cada comentario, cada me gusta, buscando pistas sobre el estado de su relación. Se les exigía constantemente que hablaran sobre su relación, que compartieran detalles íntimos de su vida privada. Las entrevistas se convertían en interrogatorios sobre su noviazgo, dejando poco espacio para hablar de sus proyectos profesionales. Y todo esto inevitablemente empezó a pasarles factura. La constante exposición pública, la falta de privacidad y la presión por mantener una imagen perfecta minaron su relación. Además, existía el riesgo de que su relación se convirtiera en una estrategia de marketing para promocionar la serie. Algunos críticos acusaron a Hande y Kerem de fingir su romance para aumentar la popularidad de Senkalkam. Aunque esta acusación nunca fue probada, sembró dudas entre algunos fans. Se argumentaba que el noviazgo había sido una brillante jugada de marketing para mantener viva la llama de la serie y atraer a más espectadores. La idea, aunque cínica, no era descabellada, considerando la importancia de la publicidad y la promoción en la industria del entretenimiento. Pero más allá de la presión mediática y las posibles estrategias de marketing, la realidad es que Hande y Kerem eran dos personas enamoradas que intentaban construir una relación normal bajo circunstancias extraordinarias. Intentaban equilibrar su vida profesional con su vida personal, algo que se tornaba cada vez más difícil. Y lamentablemente no lo lograron. La constante exposición, las agendas apretadas y las expectativas del público terminaron por desgastar su relación. En enero de 2022, la noticia de su ruptura sacudió a los fans. Los motivos de la separación nunca fueron revelados oficialmente, pero se rumoreó que la distancia, las agendas apretadas y la presión mediática fueron factores determinantes. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo para estar juntos pasaron factura. Algunos incluso hablaron de diferencias irreconciliables en sus personalidades y aspiraciones profesionales. Se decía que Hande priorizaba su carrera en Turquía, mientras que Kerem aspiraba a conquistar Hollywood. La ruptura de Hande y Kerem fue un duro golpe para sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su relación. Habían visto en ellos la encarnación del amor verdadero, la pareja perfecta que trascendía la pantalla. Pero también fue un recordatorio de que la vida real no siempre es como en las telenovelas. A veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos que se presentan en el camino. Y a veces las carreras profesionales y las expectativas del público pueden ser demasiado pesadas para soportar. Pero Hande y Kerem no son los únicos que han experimentado este tipo de situaciones. En el mundo de las series turcas, hay muchos otros ejemplos de parejas cuyo amor se ha visto afectado por la fama, los contratos o las presiones externas. El mundo del espectáculo turco, al igual que el de Hollywood, está lleno de historias de amor truncadas por las exigencias de la profesión. Un caso similar, aunque con un final quizás no tan mediático, es el de *** Burak Özçivit y Fariye Evcen ***, protagonistas de la popular serie ***. Esta serie, del género drama romántico de época, cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que se enamora de su primo Kamran. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y catapultó a la fama a Burak y Fariye. Su actuación fue elogiada por la crítica y su química en pantalla cautivó a la audiencia. Al igual que con Hande y Kerem, la química entre Burak y Fariye era innegable.
Y como era de esperar, los rumores sobre un romance real no tardaron en surgir. En este caso, la confirmación oficial llegó relativamente pronto. Burak y Farideh se mostraron juntos en público, confirmando que estaban enamorados. Su relación se desarrolló de forma natural y discreta, lejos de los escándalos y la controversia. A diferencia de Hande y Kerem, Burak y Farideh lograron construir una relación sólida y duradera. Se casaron en 2017 en una ceremonia lujosa y mediática, y actualmente tienen 2 hijos. Su boda fue un evento nacional en Turquía, transmitida en vivo por la televisión y seguida por millones de personas. Sin embargo, su camino tampoco ha estado exento de obstáculos. La fama les ha traído también críticas y envidias, pero han sabido mantenerse unidos. Ambos actores han tenido que lidiar con la presión mediática, los rumores y las críticas. Se les ha acusado de utilizar su relación para promocionar sus carreras, de vivir una vida demasiado ostentosa y de descuidar sus responsabilidades como padres. Las redes sociales han sido el campo de batalla de críticas y alabanzas, donde sus seguidores defienden su relación de los ataques de los detractores. Pero a pesar de todo, Burak y Farideh han sabido mantenerse unidos y proteger su relación del escrutinio público. Han aprendido a ignorar el ruido mediático y a centrarse en su amor y su familia. ¿Cuál es la diferencia entre el caso de Hande y Kerem y el de Burak y Farideh? Quizás la clave esté en la forma en que cada pareja gestionó la presión mediática y priorizó sus valores. Burak y Farideh siempre han intentado mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos, centrándose en su familia y en sus proyectos profesionales. Hande y Kerem, por el contrario, parecían más dispuestos a compartir detalles de su relación con el público, lo que los expuso a un mayor escrutinio y presión. Además, la diferencia de edad entre Burak y Farideh podría haber influido en su madurez y en su capacidad para gestionar las dificultades. Otro ejemplo, aunque quizás menos conocido a nivel internacional, es el de **Ozge Gurel y Serkan Ayolu **, protagonistas de la serie **Kiraz Mevsimi **. Esta serie, del género comedia romántica, cuenta la historia de Öykü, una joven diseñadora de moda que se enamora de su jefe, Ayaz. Al igual que en los casos anteriores, la química entre Ozge y Serkan era evidente. Y una vez más, los rumores sobre un romance real no tardaron en aparecer. En este caso, la confirmación oficial tardó un poco más en llegar, pero finalmente se produjo. Ozge y Serkan se mostraron juntos en público, confirmando que estaban enamorados. Su relación se caracterizó por su discreción y su sencillez. Al igual que Burak y Farideh, Ozge y Serkan lograron construir una relación sólida y duradera. Se casaron en 2022 en una ceremonia íntima y discreta. Su relación se caracteriza por su discreción y su bajo perfil mediático. Han preferido mantener su vida privada alejada de los focos, centrándose en su amor y en sus proyectos profesionales. Su estabilidad y felicidad son un ejemplo de que es posible construir una relación sólida y duradera en el mundo del espectáculo. Estos 3 ejemplos, Hande y Kerem, Burak y Farideh y Ozge y Serkan, nos demuestran que el amor en el mundo de las series turcas puede ser tan complicado y fascinante como en la vida real. La fama, los contratos, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser obstáculos difíciles de superar. Pero al mismo tiempo, el amor puede ser una fuerza poderosa capaz de unir a las personas y ayudarles a superar cualquier adversidad. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo las carreras y la fama pueden influir en una relación amorosa. Nos muestra que a veces el amor no es suficiente para superar las presiones externas y que las decisiones profesionales pueden tener un impacto significativo en la vida personal. Pero también nos recuerda que el amor es una fuerza poderosa que puede unir a las personas y crear momentos inolvidables. Quizás en el futuro Hande y Kerem puedan reencontrarse y darle una nueva oportunidad a su relación. O quizás sus caminos se bifurquen definitivamente. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que su historia de amor, marcada por la fama y la presión mediática, seguirá siendo recordada por sus fans como un cuento de hadas que no tuvo un final feliz. Y ahora, para terminar, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Qué opinas de la presión mediática a la que están sometidas las parejas famosas? ¿Conoces alguna otra pareja de series turcas cuyo amor se haya visto afectado por la fama? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes y secretos.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Adiós.